¿Cómo están? El día de hoy nosotros tenemos como objetivo desarrollar al tema denominado el aprendizaje. De acuerdo al avance de este repaso semestral, el aprendizaje tiene dos clases. Hoy nosotros debemos conocer la definición del aprendizaje, entender el aprendizaje como proceso y como producto, así como desarrollar a los tipos de aprendizaje e incluso las estrategias para el aprendizaje. Finalmente conoceremos al condicionamiento clásico y al aprendizaje por ensayo y error. La próxima semana debemos conocer a las teorías sobre el aprendizaje, que generalmente son el condicionamiento operante y las que restan son las teorías cognitivistas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos. El aprendizaje, como tú bien sabes, es un proceso. Y este proceso lo que hace es manifestar cómo los contenidos se van a integrar en lo que nosotros llamamos nuestra conciencia. Entonces, el aprendizaje hace referencia a un cambio relativamente permanente, tanto en la conducta como en los procesos mentales. Este cambio relativamente permanente recuerda que se debe a la práctica, a la experiencia y claro está, a la interacción con el entorno. Cuando San Marcos me preguntó por el aprendizaje por última vez como definición, fue en el 2018. En esta pregunta que yo te he presentado ya en clases anteriores, esta pregunta que dice, indique los procesos psicológicos fundamentales para el logro de aprendizajes cognitivos, ¿verdad? Y de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, sabemos muy bien que la sensación capta la información y la hace consciente, que la atención filtra esta información sensorial, que la percepción lo que hace es organizar la información sensorial, interpretarla, generar un código para discriminar. Esto va almacenado en la memoria. Sabemos que en la función representacional del pensamiento construyes imágenes a partir de la memoria. Y claro, la semana pasada lo vimos. El pensamiento y el lenguaje son expresiones de una sola capacidad. Así que cuando hablamos del aprendizaje, dos procesos cognitivos son fundamentales. La percepción, que ya incluye a la sensación y a la atención, y la memoria. ¿Sí? Porque para poder aprender, debes poder tú primero almacenar la información. ¿Sí? Muy bien. Teniendo en cuenta esta definición, nosotros podemos señalar que existe un aprendizaje como producto y existe un aprendizaje como proceso. En el aprendizaje como producto se señala que el aprendizaje es resultado de un estímulo y una respuesta. Estímulo y respuesta. Así que este modelo es gracias al famoso conductismo. En el conductismo, por ejemplo, si un pequeño es curioso y al introducir sus dedos al tomacorrientes, este pequeño recibe una descarga eléctrica, pues bien, este pequeño estaría siendo castigado, ¿verdad? Ustedes que están en repaso semestral saben que lo que está ocurriendo es un castigo positivo. Entonces es muy probable que el pequeño ya no vuelva a introducir sus dedos al tomacorriente. Si recibe una descarga eléctrica y esto le provoca dolor, pues es probable que él ya no lo vuelva a hacer. Claro, profesor, él va a querer evitar ese estímulo aversivo. Tal vez va a querer seguir jugando en la sala, pero quiere evitar ese daño. Entonces ya no va a introducir sus dedos al tomacorriente. Profesor, entonces podemos hablar de un castigo positivo y podemos nosotros hablar de un reforzamiento negativo. Así es. Ya en su momento haremos las diferencias, ya la próxima clase haremos las precisiones. Por ahora, recuerda que el aprendizaje como producto es en realidad un aprendizaje que ocurre a partir de la relación entre el estímulo y la respuesta. Profesor, ¿qué tal si yo he pedido comida por delivery y pues vivo, imaginemos, profesor, en un segundo piso? Y apenas llegó el delivery, yo decidí bajar corriendo. Entonces me caí y me dolió mucho. Al día siguiente vino el delivery, pero yo bajé caminando. Bueno, ese es un aprendizaje como producto.
Hay un estímulo y hay una respuesta. Si de repente un pequeñito no quiere comer sus vegetales, entonces pues mamá o papá le dice, hey, ¿no vas a comer tus vegetales? Muy bien, olvídate, olvídate, olvídate del postre. Allí también hay un aprendizaje como producto. Si el pequeño dice, no, 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 yo tengo que comer todos mis vegetales para acceder a ese riquísimo postre. Allí ocurre un aprendizaje como producto. Estímulo y respuesta. En cambio, para el cognitivismo existe el aprendizaje como proceso. En el aprendizaje como proceso encuentras tres factores o tres variables. Tienes al estímulo, tienes al organismo y tienes a la respuesta. El estímulo, ya sabes tú, es la información que ingresa, llamada input. La respuesta es aquel movimiento, comportamiento, conducta, reacción que se expresa, es observable y bajo ciertas condiciones medible. Output, input, output. Sin embargo, existe un proceso cognitivo, existe un mediador. Entonces, si a un pequeño le decimos, oye, si tú comes todos tus vegetales, pues te vamos a dar postre. Si el pequeño dice, no quiero pe, no como vegetales pe. Oye, pero ¿no quieres? No quiero pe. Oye, pero no vas a comer postre, ¿ah? No como postre pe. Bueno, si tú no comes tus vegetales, olvídate de ver el hombre araña. Y el pequeño dice, no veo el hombre araña, pe. No veo, pe. Oye, olvídate entonces de salir a jugar también. No salgo, pe. No salgo. Entonces el pequeño se puede resistir al condicionamiento operante. En ese sentido, tú le puedes decir al pequeño, oye, ¿tú sabes por qué el hombre araña es fuerte? Sí, porque lo picó una araña, sí, pero yo te voy a decir la otra razón por la que es fuerte. ¿Cuál? El hombre araña come sus vegetales. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Eso lo hace fuerte también. Y el pequeño lo que hace es comer sus vegetales. Allí hay un aprendizaje como proceso. ¿Por qué? Porque el pequeño tuvo que analizar la información, tuvo que interpretarla, tuvo que evaluarla, tuvo que emplear su memoria, su pensamiento y luego emitir una respuesta. Profesor, entonces, en los aprendizajes por imitación, pues hay un aprendizaje como proceso, así es. No se olviden que para el famoso Bandura, los modelos que son socialmente aceptados son los modelos que probablemente más se reproduzcan, más se reproduzcan. Ese es el aprendizaje como proceso. Estímulo, organismo y respuesta. Entonces, si tú en una clase de física has podido comprender que F es igual a fuerza, M es igual a masa y A es igual a aceleración, y existe una relación entre los tres, fuerza es igual a masa por aceleración, pues bien, es un aprendizaje como proceso. ¿Sí? Muy bien. Teniendo en cuenta que el aprendizaje puede ser un producto o el aprendizaje puede ser un proceso, existen factores que participan en el desarrollo de nuestro aprendizaje. El primer factor es el factor biológico, el grado de maduración orgánica. Si, por ejemplo, yo pretendo a un pequeño enseñarle álgebra y este pequeño tiene 6 años, creo que todos aquí estamos de acuerdo que ese pequeño no va a poder. ¿Por qué? Porque tú que estás en repaso semestral, sabes muy bien que el manejo de nuevos niveles de abstracción, signos y símbolos, trazos auxiliares en la geometría, se ocurre en las operaciones formales. En las operaciones formales, posterior a los 11 años, el ser humano está en las condiciones para manejar esos tipos de conocimientos. Entonces, pretender enseñarle álgebra a un pequeño de 5 años va a ser muy complicado. ¿Sí? Hay un grado de maduración orgánica. Profesor, si yo le enseño a amarrarse las agujetas, los pasadores a un infante, ¿él podrá? ¿Mm? Va a tener dificultad. ¿Por qué?
porque la motricidad fina aún no se manifiesta de manera notoria. En cambio, tú pudiste aprender a amarrarte los zapatos a los 5 o 6 años. Ya tenías cierto dominio de la motricidad. Recuerda, grado de maduración orgánica. Segundo factor, la inteligencia. La inteligencia se concibe como un factor. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, la inteligencia sería el último proceso. ¿Por qué? Porque es capaz de integrar a todos los procesos mentales anteriores para resolver problemas. Y cuando tú aprendes, estás resolviendo problemas también. Tal vez el profesor de álgebra te dejó un ejercicio para que practiques. Muy bien, debes resolver un problema y estás utilizando allí tus aprendizajes. El siguiente factor es la motivación. La motivación, como tú bien sabes, ya estás en repaso semestral, hace referencia a un proceso que lo que hace es energizarte para orientar tu conducta hacia la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo allí. Entonces, un sujeto que es consciente, eso es importante, ¿ah? Es consciente que el conocimiento adquirido puede ser instrumentalizado para satisfacer necesidades, pues tendrá una mayor disposición para aprender. Claro que sí. Esa es la motivación. Profesor, pero ¿qué hay de las personas que son sometidas a condiciones fuertes para aprender, como los soldados, que deben aprender a desatar una, no sé, de repente alguna cuerda, pero en condiciones de clima extremo o tanta tensión? Sí, no te olvides que hay dos tipos de motivaciones. Sí, cuando se habla de un nivel biológico, recuerda que hay motivaciones primarias y secundarias. Las primarias son principalmente las hipotalámicas, el hambre, la sed, la conducta sexual. Y las motivaciones secundarias son aquellas principalmente articuladas por el prefrontal, tus intereses, tus deseos, las características de tu personalidad. ¿Sí? Ahora, recuerda también que hay motivación intrínseca y motivación extrínseca. Si, por ejemplo, tú estudias con tal de evitar un castigo o acceder a una recompensa, pues de acuerdo a los estudios psicológicos es mucho más sencillo que te estreses. Pero si lo que te lleva a estudiar es una motivación intrínseca, un deseo de poder superarte, un deseo de poder generar una serie de características personales que consoliden tu individualidad, entonces esta motivación intrínseca puede llevarte a un mayor desempeño académico. Claro que sí. Muy bien. Entonces tienes a la motivación como tercer factor. Y como cuarto factor está la situación emocional, que principalmente hace referencia al estado afectivo. Hay personas, por ejemplo, que en sus estados de tristeza les es difícil concentrarse. ¿Sí? Hay personas que se encuentran muy preocupadas. Entonces, prestar atención a la clase se vuelve muy difícil. Entonces, tienes aquí los cuatro factores del aprendizaje en el sujeto: el grado de maduración orgánica, la inteligencia, la motivación y la situación emocional. Muy bien, continuamos. ¿Qué tipos de aprendizajes existen? Facilísimo. Hay un aprendizaje motor. Este sería un aprendizaje corporal. El aprendizaje motor lo que hace es integrar nuestras percepciones y nuestros movimientos corporales. Pregunta de su compañero André: profesor, pero los niños que nacen dotados no cumplirían con el grado de maduración orgánica, ¿verdad? Excelente pregunta, André. Así es. En el caso de los niños superdotados, generalmente su edad mental es superior a su edad cronológica. Ujú. Recuerda el famoso CI, ¿verdad? El CI es igual a edad mental sobre edad cronológica por 100. Cuando la edad mental es muy superior a la edad cronológica, pues allí tenemos entonces un cociente intelectual superior o muy superior. Así es. Sí, por supuesto, el grado de maduración orgánica ahí sería distinto. Es correcto lo que dices, por supuesto. Muy bien, continuamos. Tipos de aprendizaje.
Si por ejemplo, dice su compañero Eric, ¿qué es más importante, inteligencia o maduración orgánica? Bueno, tu pregunta es una pregunta muy interesante, pero lo correcto sería señalar que, bueno, lo que pasa es que la inteligencia humana se define como un principio explicativo acerca de la velocidad y competencia en la adquisición, almacenamiento y aplicación de conocimientos. Entonces, la inteligencia desarrolla ciertos factores. Hay factores biológicos y hay factores orgánicos. Los factores biológicos son la herencia y la maduración, ¿sí? Y los factores llamados ambientales son pues los estilos de crianza, la socialización, la nutrición, etcétera. En nuestro país, por ejemplo, se sabe que hay, ustedes saben que nuestro país lamentablemente sufre de desnutrición, ¿verdad? Lamentablemente, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, el 40% de los niños bueno, infantes sería, entre 6 a 35 meses sufre de anemia. ¿Sí? O sea, 4 de cada 10 infantes sufre de anemia. Anemia. Entonces, la anemia tiene una consecuencia terrible, porque la anemia no va a permitir el desarrollo neurológico de los pequeños. Entonces, si no hay desarrollo neurológico, su rendimiento intelectual se va a deteriorar. Entonces, allí tienes, por ejemplo, un factor ambiental, pero que incide como consecuencia en un proceso madurativo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ese es un factor ambiental. La nutrición es un factor ambiental, pero su incidencia está pues relacionada a un proceso madurativo. Entonces, cuando me preguntas qué es más importante, inteligencia o maduración, la maduración es un factor en el desarrollo de la inteligencia. Entonces, pueden existir factores ambientales que incidan en el factor madurativo, como el ejemplo que te he dado, que es pues la nutrición. Así es. Así que ya saben, ¿no? La inteligencia tiene factores biológicos y ambientales. Su compañero André pregunta, ¿el cerebro se desarrolla hasta cierta edad o siempre va madurando? Creo que cuando hicimos el tema de bases biológicas hicimos una precisión y es pues que el encéfalo del ser humano se desarrolla propiamente dicho, si hablamos del encéfalo, se desarrolla hasta la adultez temprana. Entonces, algunas investigaciones señalan que el desarrollo máximo del cerebro está entre los 20 años hasta los 30. Algunos van a ser más específicos, dirán entre los 25 y los 30. Ya luego ya se deteriora. Entonces, ustedes deben recordar al famoso Raymond Cattell, ¿te acuerdas? Entonces, el Raymond Cattell te decía, la inteligencia fluida es ascendente. Hasta él, incluso Cattell hablaba de 18 y 20 años. Y de ahí ya se deteriora. Pero claro, hoy sabemos que el lapso es entre los 20 y los 30. Pero de manera ya tajante, fundamental, es los 25, ¿no? Ese es el punto madurativo máximo, es el de los 25 años. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. El aprendizaje motor es un aprendizaje que coordina nuestros movimientos, ¿sí? Movimientos y nuestra interpretación de los hechos. Entonces tienes, por ejemplo, aquí el caso de una jugadora de béisbol. Cuando ella lanza la pelota, no solo mueve su muñeca y su brazo, sino debe articular todo un movimiento corporal, sus piernas, sus caderas, etcétera, etcétera. Ese sería un aprendizaje motor grueso, porque hay un movimiento corporal global. En cambio, en el aprendizaje motor fino, tú tienes el uso o dominio de pues tus dedos, de alguna zona muy específica del cuerpo. Entonces, por ejemplo, al tocar la guitarra,
tú puedes observar que los dedos tienen una articulación mucho más, podemos llamarle de la siguiente manera, precisa. Entonces, cuando un sujeto está tejiendo, está pintando, está dibujando, está esculpiendo, está tocando un instrumento, tiene un aprendizaje motor fino. ¿Sí? Aprendizaje motor fino. Profesor, entonces me está diciendo que cuando un enfermero en los procesos de vacunación tiene pues ciertos casos donde debe aplicar la inyección de manera muy precisa. Así es, eso es un aprendizaje motor fino. Claro que sí. ¿Sí? Si has tenido la oportunidad de observar, de investigar, hay tipos de inyecciones, ¿no? Algunas son intramuscular, otras son de otro tipo, etcétera, etcétera. Muy bien. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje social. El aprendizaje social se presentó en el San Marcos por última vez en el 2008. Hace muchos años que no viene. El aprendizaje social hace referencia a lo que hemos visto en bases sociales de la conducta, cómo los seres humanos se adaptan a un entorno sociocultural y adquieren normas, adquieren valores, adquieren costumbres. Ahora, recuerden también que aquí es fundamental el desarrollo de las actitudes. ¿Sí? Ya saben ustedes que una actitud es una organización de pensamientos, sentimientos y conductas que se van manifestando a lo largo de nuestras vivencias. Entonces genera disposiciones personales. Hay personas que encuentran fascinante hacer TikToks. Entonces se van pues a un parque con su smartphone, con su amigo, se reúnen y hacen TikToks. Hay personas que encuentran fascinante visitar el cine o el teatro, entonces se reúnen y van para allá. Hay personas que encuentran muy interesante, por ejemplo, practicar determinados deportes en grupo. Entonces, en esas interacciones sociales hay una serie de normas, de valores y de conductas que se reproducen. Recuerden que en el aprendizaje social tenemos al famoso Bandura, que ya de aquí a la próxima clase podremos conocer al detalle. Solo no debes olvidar esto. Para Bandura, los modelos que se reproducen más son los modelos socialmente aceptados, ¿sí? Socialmente aceptados. Muy bien. Entonces, si Juanito está muy interesado en hacer TikToks, pues tiene una actitud positiva hacia esta aplicación. Si Juanita dice, no, para mí los TikToks son una pérdida de tiempo, además las redes sociales trabajan con demasiada presión. No, no, no. A mí no me gusta eso. Bueno, tiene una actitud negativa hacia los TikToks. Y hay personas que dicen, bueno, la verdad que no me molesta ver, no me molesta hacerlo, prefiero mantenerme al margen. Es una actitud neutral. ¿Sí? Muy bien. Tenemos nosotros entonces el aprendizaje social. Creo que aquí no hay dificultad tampoco. Vamos ahora con el aprendizaje afectivo. El aprendizaje afectivo es aquel aprendizaje que ha desarrollado una serie de comportamientos que organizan mejor nuestras respuestas emocionales, sentimentales, pasionales, incluso nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, de repente a Juanita lamentablemente la engañaron, sufrió un episodio de infidelidad. Entonces ahora cuando ella decide salir con otra persona, se muestra un tanto desconfiada o está un poco más precavida o trata de tener más cuidado. Ese es un aprendizaje afectivo. A Mariano lo asaltaron cuando iba regresando del trabajo. Así que él dice, no, 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 ya no vuelvo a pasar por esa calle. Allí me asaltaron y la verdad es que me da miedo. Hay un aprendizaje afectivo también. Los aprendizajes afectivos generalmente ocurren luego de un condicionamiento clásico. No estoy diciendo que esto sea exclusivo. No, 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 no. Hay aprendizajes afectivos que también son por imitación. Profesor, ¿qué por imitación? Por supuesto. Hay respuestas emocionales, respuestas sentimentales, respuestas pasionales, estados de ánimo que pueden desarrollarse después de reproducciones de modelos.
Uno de los ejemplos más notorios es la vida intrafamiliar. Por ejemplo, por ejemplo, imaginemos que papá y mamá estén discutiendo y mamá se ponga muy triste y solloza. Entonces, cuando el niño le pregunta, mamá, ¿qué tienes? La madre le dice, nada, nada, hijito, no me pasa nada. Entonces, eso al pequeño le genera una confusión y allí hay un aprendizaje afectivo. ¿Por qué? Porque él entiende que sentirse triste luego de una discusión, pues puede generar problemas. Ah, profesor, entonces el pequeño observa la vida familiar y entiende que pelearse entre un esposo y una esposa hasta hacer llorar, enfadarse o tensionarse puede ser algo regular. Entonces, más adelante en su vida afectiva piensa que eso es normal. Allí hay un aprendizaje afectivo y allí puede ser un aprendizaje como proceso. El pequeño apela a su memoria, a su pensamiento, a su percepción. Ahora, el aprendizaje afectivo, si bien es cierto, también ocurre por condicionamiento clásico. Y aquí ustedes seguro deben recordar el famosísimo ejemplo del o el trabajo de John Watson, ¿verdad? En 1920, el famoso John Watson toma al pequeño Albert de 11 meses. ¿Y qué hace este famoso investigador? Bueno, le presenta un roedor. Cuando le presenta un roedor, el pequeño Albert no llora. Lo mira, juega incluso con él. Luego se hace un ruido muy fuerte, un ruido muy fuerte. Entonces el pequeño Albert llora. Así que el famoso Watson continúa con el condicionamiento y asocia el ruido fuerte con la presencia del, así es, roedor. Entonces tienes ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor. ¿Y el pequeño qué hace? El pequeño está llorando. Llora, 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 llora y llora. Así que este pequeño Albert ha sido condicionado. Luego le presentan al pequeño Albert el roedor y el pequeño Albert al verlo llora. Allí tienes un caso de condicionamiento clásico. Seguro ustedes por repaso semestral ya disponen de esa información. ¿Sí? No se olviden. Condicionamiento clásico. Muy bien. Facilísimo. Ahora viene el que más se ha presentado en el examen de admisión. Y hoy creo que sí tendremos tiempo para resolver varias preguntas. Esto es lo que más me interesa a mí explicarte de toda la clase. ¿Por qué, profesor? Porque ha venido en el 2018, 2019 y 2020. ¿Que el aprendizaje cognitivo ha venido? Por supuesto. Específicamente las estrategias para el aprendizaje. Así que nosotros el día de hoy, al final de la clase, vamos a tener la oportunidad de resolver varias preguntas. Me gustaría sobre todo trabajar contigo las preguntas que vinieron en el 2019-1, 2019-2 y 2021. Esas tres preguntas me gustaría resolver con ustedes al final. Así que muy atentos que viene lo más importante de toda la clase. El aprendizaje cognoscitivo es aquel aprendizaje que te permite desarrollar conocimientos teóricos, así como prácticos. Entender cómo funciona algo y entender también en el proceso de la aplicación. Entonces, este aprendizaje cognoscitivo puede ser llamado académico o escolarizado. Puede ser un aprendizaje que un sujeto logre de manera autodidacta o puede también desarrollarse luego de una relación entre un docente y un adulto y un alumno. ¿Sí? Tradicionalmente este aprendizaje académico tiene cuatro momentos. Primero, adquieres la información. Por ejemplo, asistes a una clase de geometría y logras entender que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Allí adquieres la información. Luego, esta información se almacena, preferentemente en el, así es, lóbulo prefrontal, ya sabes tú, desarrollo de la memoria semántica. Luego, tú logras algo,
que brevemente te lo voy a señalar porque la próxima semana lo vamos a profundizar. El aprendizaje significativo. Tú lo que haces es integrar experiencias previas con conocimientos nuevos. Entonces, una vez que tú aprendes el teorema de Pitágoras, lo relacionas con los triángulos notables. Entonces dices, oye, aquí hay compatibilidad, esto dos se puede resolver. Luego, cuando ves algún ejercicio de física, no sé, de caída libre o de fuerza de rozamiento, y ves un ángulo 53 y un 37, piensas en los triángulos notables, piensas en el teorema de Pitágoras. Así que hay una integración conceptual. Y en un cuarto momento está la resolución de los problemas. El aprendizaje cognitivo ha desarrollado una serie de estrategias. Las estrategias del repaso, la elaboración y la organización de la información. Sin embargo, esto puede complementarse con otras dos, la famosa supervisión y la famosa autocontrol emocional. ¿Sí? Entonces, cuando se hablan de las estrategias para el aprendizaje, se hablan en realidad de cinco: repaso, elaboración, organización, supervisión y autocontrol emocional. La estrategia de la supervisión es la que propiamente llamaremos metacognición, y en unos minutos la vamos a conocer. Así que atentos, por favor. Según la psicología, el aprendizaje memorístico es entendido como un aprendizaje mecánico, un aprendizaje que se logra por repetición y dominancia pues de la memoria de corto plazo. Simplemente tomas la información y la reproduces, la reproduces y la reproduces. Entonces, la primera estrategia del aprendizaje, llamada el repaso, es una estrategia que fundamenta un aprendizaje memorístico, muy elemental, muy básico. Entonces, ¿tú qué técnica puedes emplear para repasar? Bueno, en el repaso simple, vuelves a leer. Oye, hay que repasar. Bueno, vuelvo a leer. Ese es el repaso más elemental, el repaso más simple. Pero si tú quieres apoyar ese repaso, entonces tú debes seleccionar la información. Entonces subrayas, destacas y copias. Entonces lo que escribes es una reproducción estricta. No utilizas tus palabras, no, 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 simplemente copias la información. Como cuando en una clase de inglés, de repente un estudiante, una estudiante, se ha comprado los famosos posits, ¿verdad? No sé si tú recuerdas esto, si has tenido la oportunidad de estudiar inglés. Asistías a tu clase de inglés y comprabas pues tus papelitos de colores, tus posits. Entonces, algo que escribía el profesor en la pizarra, lo copiabas literalmente en tu cuadradito y ¡pam! Lo pegabas en la hoja. Esa es una estrategia llamada apoyo al repaso. ¿Sí? Apoyo al repaso. Subrayas, destacas y copias. Tal y como está, lo copias. No lo interpretas, no le das una, vamos a llamarle así, un significado propio, no. Tal y como está. Ahora viene lo bueno. El aprendizaje significativo, que te lo he presentado brevemente, la próxima semana profundizaremos. El aprendizaje significativo busca relacionar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Entonces, aquí hay dos estrategias, la de la elaboración y la de la organización. Se le llama estrategia de elaboración porque aquí tú interpretas, tú organizas la información y generas tus propios códigos. Aquí la percepción y la memoria es un protagonista. Aquí es donde está la mnemotecnia. ¿Qué, profesor, en la elaboración está la mnemotecnia? Así es, claro que sí. Así que la elaboración tiene dos procesamientos, un procesamiento simple y un procesamiento complejo. En el procesamiento simple están las mnemotecnias, que a veces las encuentras como palabras clave.
Esto vino en el examen de simulacro hace 3 años. Me presentaron el caso de una adolescente llamada María, que para estudiar mejor su curso de geografía, ella lo hacía a través de la palabra clave tarea. Tarea significa Tahuampa, Restinga, Yaguajal. Eso significaba tarea, Tahuampa, Restinga, Yaguajal. Ese es un procesamiento simple. Esa es una elaboración, es una palabra clave. Entonces, en la pregunta del simulacro, la clave fue procesamiento simple. Esa fue la clave, procesamiento simple. Y habían dos, una decía procesamiento simple y otra alternativa decía procesamiento complejo. Ese es un procesamiento simple. Palabra clave, tarea, Tahuampa, Restinga, Guajal. Otra técnica es la elaboración de rimas. Pero esto ya más lo puedes observar pues en el colegio en primaria. Cuando la maestra les dice, a ver, todos para la próxima semana me van a traer una rima. A ver, me traes una rima. Tú me vas a traer una rima y un trabalengua. A ver, dime. Maestra, el chancho de rico chicharrón es un chancho chillón. Muy bien. A ver, Pepito, otra vez, ¿cómo es? El chancho de rico chicharrón es un chancho chillón. A ver, tú, Pepito, palabras que están escritas con C y con H, a maestra chancho, chicharrón y chillón. A ver, tú dime el chancho, ¿qué nos da? ¿Qué alimento nos da? A maestra el chancho pues nos da el chicharrón, maestra. Muy bien, ¿qué más? El jamón. Muy bien, Pepito. Entonces, en el colegio, en la primaria es muy común esto, trabajar con las rimas, con las canciones. Hay un procesamiento simple. Conectas la información nueva con la información previa. Claro, profesor, la canción de los alimentos, la lechuza, profesor, la lechuza hace shu, todos calladitos, todos calladitos. Hasta ahora me acuerdo, profesor, mira, tengo casi 30 años y me acuerdo. Entonces tienes una serie de palabras que se asocian y te permiten almacenar información. En el tercer punto tienes a las imágenes mentales. Recuerda tú que las imágenes mentales son aquellas construcciones que tú puedes desarrollar para actualizar información visoespacial. Eso es lo más fácil. Una imagen mental es una información visoespacial. Por ejemplo, creo que a muchos de ustedes, bueno, a mí, me explicaron la célula a través de un huevo frito. No sé si a ustedes les explicaron así. Yo recuerdo que el profesor dibujó en la pizarra un huevo frito. Me dijo, ese es un huevo frito. Ya me dijo, así es la célula, me dijo. La yema, ese es el núcleo. Entonces tú recuerdas esa información visoespacial muy bien y dices, uy, la célula, dice un niño, es como el huevo frito. Recuerdo que el maestro me dijo que la yema, ese era el núcleo. En su mente está esa imagen, esa información visoespacial. Profesor, y la clara sería como el citoplasma, ¿verdad? Bueno, la membrana, profesor, sería, esa es una imagen mental. Y en cuarto lugar tienes el parafraseo. Para el parafraseo hay que colocar ejemplos, porque San Marcos está siendo cada vez más específico. Tú sabes que el parafraseo consiste fundamentalmente en reinterpretar una información, ¿sí? Tú tienes un texto y puedes hacer dos tipos de paráfrasis. Esto seguro te lo han enseñado en lenguaje. Una paráfrasis mecánica y una paráfrasis constructiva. Por ejemplo, tienes aquí un texto que dice, la iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo. Profesor, eso es de una novela, ¿no? Quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de cuatro caporales de la media luna. La paráfrasis mecánica es una interpretación directa. Entonces, si tienes la palabra iglesia, pues tú colocas templo.
Si estaba vacía, lo interpretas como que estaba desocupada. Profesor, entonces puedo simplificar esta información. Así es, de eso se trata. Entonces, en la paráfrasis mecánica dice, el tiempo había sido ya desocupado. Un par de hombres aguardaban ya en la entrada a Pedro Páramo, que se unió a ellos y en compañía siguieron el ataúd, que esperaba descansando en los hombros de 4 capataces de la media luna. Profesor, ¿y cuál es la diferencia con la paráfrasis construida? Que en la paráfrasis constructiva, tú tienes un énfasis en elementos que puedan ser mucho más cercanos. ¿Cómo que más cercanos? Por ejemplo, la iglesia ya estaba vacía. En la puerta, 2 hombres esperaban a Pedro Páramo. Los 3 siguieron el féretro que descansaba sobre los hombros de 4 capataces de la media luna. Profesor, ¿no será acaso que en la famosa paráfrasis constructiva, yo lo que he hecho es construir información de tal manera que pueda ser comprensible de manera inmediata? Así es, así es. Estas características que se precisan son mucho más específicas, pero conserva el mismo significado. Entonces, por ejemplo, en la paráfrasis mecánica, tú conservas el estilo, pero en la constructiva no, tú le das otro estilo. Puede ser uno vulgar o puede ser uno oculto. Ah, ya, ya, ya. Profesor, en la paráfrasis mecánica, tú sustituyes las palabras por sinónimos. En cambio, en la paráfrasis constructiva, tú explicas con palabras diferentes el texto original. Esa es la diferencia. Profesor, ¿y esto es muy útil? Claro que sí, porque cuando tú tomas nota, tú estás desarrollando una paráfrasis. Ah, claro, profesor, yo escucho a veces mi curso de historia y yo pues tomo nota. Entonces en la nota puedo estar desarrollando una paráfrasis constructiva. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Muy bien. Esa es entonces la elaboración simple. ¿Sí? Ahora tienes a la elaboración compleja. En la elaboración compleja ya tienes en primer lugar a las inferencias, que creo que esto es muy sencillo, ¿verdad? Sabes que hay deductivas y sabes que hay inductivas. Deductivas, inductivas. ¿Sí? Creo que no hay problema allí. Ahora, ¿qué es lo que sí nos preocupa? Bueno, las analogías. Creo que no tienes problema, ¿verdad? Una elaboración de inferencia, lo vimos la semana pasada, inductivas, deductivas, y el resumen creo que tampoco tienes problemas. Es un muy buen ejemplo de una síntesis. Vamos con las analogías. Recuerda, por favor, que una analogía es una estrategia para el aprendizaje donde tú lo que buscas fundamentalmente es hallar una relación de equivalencia entre 2 parejas de palabras. ¿Cómo así, profesor? Sí. Por ejemplo, tú puedes tomar la palabra costumbre y puedes relacionarla con la palabra hábito. Por ejemplo, tú puedes desarrollar en una analogía algo muy sencillo. Tú dices, a ver, en el mundo de las ideas de Platón habitaba el alma, la cual cae por accidente. Entonces, en la famosa alegoría de la caverna, yo puedo establecer una analogía. ¿Por qué? Porque yo podría, profesor, desarrollar una relación de equivalencias entre una pareja de palabras, incluso de significados, por supuesto. Entonces, tú querés lo máximo de recordar a la alegoría de la caverna de Platón y señalar pues que el mundo sensible se representa por el interior de la caverna. Y el mundo de las ideas, recuerda, el exterior de la caverna. Claro, profesor, el sol representaba la idea del bien. Así es. No hay problema aquí. No hay problema aquí. Ah, ya, 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 ya. Profesor, entonces allí es donde yo debo interpretar la información, hallar sus semejanzas y tratar de interpretarlas con elementos más cercanos, más sencillos. Entonces yo tomo conciencia de las características de cada uno de los objetos.
Profesor, necesito otro ejemplo. Creo que el ejemplo más sencillo es el de Platón y la alegoría de la caverna. Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo de la memoria. Recuerda que a la memoria en el modelo del procesamiento de la información se le compara con un computador. Si tú registras la información con el teclado, es como si estuvieses codificando. Si tú le das archivo y guardar como, pues eso se almacena en un disco duro. Y finalmente, si tú quieres reproducir la información, le das doble clic. Entonces allí tienes el registro, el almacenamiento y la evocación. Ese es entonces una analogía. Y finalmente tienes una elaboración conceptual. Creo que no hay problema aquí porque lo hemos visto la semana pasada. Ya sabes que los conceptos se forman por abstracción y generalización o se pueden formar por composición. Creo que no tienes problema aquí. Vamos a la siguiente estrategia, la estrategia de la organización de la información. La primera condición para organizar la información de la mejor manera es clasificar la información. Y aquí es donde yo te recomiendo que recuerdes un tema muy bonito que has hecho en la academia, seguro en biología, el famoso tema de taxonomía. Cuando tú aprendiste el tema de taxonomía, el profesor te enseñó a clasificar. Quiere decir que te enseñó a utilizar categorías que van a agrupar a un determinado número de objetos. Entonces tú dices, bueno, ocurre que tenemos, por ejemplo, a la especie. La especie está dentro del género, el género dentro de la familia dentro del orden, el orden dentro de la clase dentro del filo división, el filo división dentro del reino y el reino dentro del dominio. Ah, profesor, claro. Allí estoy pues organizando la información, así es, allí la estás clasificando, allí usas categorías. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres muy astuto, dices, bueno, yo quiero trabajar con la taxonomía del ser humano. Entonces, yo, profesor, trabajo por inclusión. Entonces digo, bueno, el ser humano es de la especie Homo sapiens, es del género Homo, de la familia de los homínidos, del orden de los primates, de la clase de los mamíferos, de la división de los cordados, del reino de los animales y del dominio eucariota. Allí estás entonces desarrollando la clasificación de la información, ese es el uso de categorías. Y finalmente está la organización visual. La organización visual, como notas acá, tiene el objetivo de jerarquizar la información. Entonces tú tienes las famosas redes semánticas y los mapas conceptuales. Creo que no tienen dificultad sobre los mapas conceptuales. Creo que eso ustedes lo hacen de manera recurrente. Incluso se los dejan como tarea, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden pensar en un mapa conceptual sobre el texto, ¿no? Entonces colocan texto. A ver, no sé, voy a hacerlo, a ver, aquí de manera muy breve, ¿no? Un mapa conceptual es lo siguiente. Mapa conceptual sería así, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, aquí lo siguiente. Tienes así. Tienes acá. En tu curso, imaginemos, no sé, que sea razonamiento verbal. Entonces tienes el texto así. Entonces el texto tú colocas acá, ¿no? Puede ser. Eso es un mapa conceptual. Puede ser. Entonces, ¿qué haces? Haces lo siguiente. Puede ser argumentativo. Es el que desarrolla una opinión razonada. Puede ser expositivo. Allá ese es el texto que explica un tema para ser entendido por otros. O puede ser, no sé, imaginemos, narrativo. Entonces va a contar los acontecimientos que han sucedido. Ahí tienes un mapa conceptual. Ah, claro, entonces el texto argumentativo, expositivo, narrativo. Allí puedes notar que hay una organización visual de la información, un mapa conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y una red semántica? Aquí tienes un ejemplo de la red semántica. Como te has dado cuenta, hay una diferencia
y quiero primero que te concentres en el ejemplo. Concéntrate en el ejemplo, mira. Aquí tienes, por ejemplo, una red semántica del método científico. Profesor, ¿qué caracteriza a una red semántica? En primer lugar, la red semántica solo es una representación, valga la redundancia, en red. Profesor, entonces, bueno, es simplemente una variante donde tú lo que haces es trabajar algún concepto y luego ser muy específico en sus variaciones. Mientras que el mapa conceptual generalmente se orienta a las generalidades, valga la redundancia, generalidades, la red semántica es mucho más específico, es mucho más detallista, ¿sí? Entonces trabaja con muchos etiquetados. Esa es una red semántica, tiene muchos etiquetados. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí el método científico. Tienes aquí una investigación que puede ser cualitativo o cuantitativa. Tienes por abajo la bibliografía, bases de datos, revistas. La bibliografía apoya la investigación, sí. Y la investigación que desarrolla un problema. El problema desarrolla un análisis, una justificación, un objetivo y una hipótesis. La justificación debe ser relevante, debe señalar sus impactos y sus beneficios. En el experimento pueden ocurrir sujetos, puedes hacerlo empleando aparatos, debes diseñar y debes generar un procedimiento. Profesor, entonces, ¿cuál es el propósito de una red semántica? Es relacionar el mayor número de términos posibles. De allí su extensión. Mientras que el mapa conceptual pretende definir, no sé si lo has notado, ¿verdad? En el mapa conceptual colocamos texto, argumento, argumentativo, abajo lo defines. Eso hace el mapa conceptual define. En cambio, la red semántica no, es una ayuda para etiquetar, como puedes notar. Mientras más específico sea, mejor. ¿Sí? Esa es una red semántica. Esa es la diferencia con un mapa conceptual. Muy bien. Tienes entonces aquí a las estrategias para el aprendizaje. Muy bien. Aquí tienes al repaso, tienes a la elaboración y a la organización. Ahora vamos con las dos estrategias últimas, la supervisión y el autocontrol emocional. En la supervisión vas a encontrar propiamente dicho al proceso metacognitivo. El proceso metacognitivo tiene tres elementos. Tienes al conocimiento metacognitivo, tienes a la regulación metacognitiva y tienes a la experiencia metacognitiva. Son tres elementos. El primer elemento llamado conocimiento metacognitivo hace referencia al conocimiento de las estrategias del aprendizaje, las tres primeras. Quiere decir que tú sabes cómo aprendes, cómo aprenden los demás, qué estrategias utilizarás para aprender. ¿Sí? O sea, el conocimiento de tu repaso, tu elaboración y tu organización. La regulación metacognitiva es el proceso de planificación. Tú dices, muy bien, para el curso de biología me conviene emplear mapas conceptuales, pero para el curso de historia me convienen las redes semánticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quiero hablar de alguna, podemos llamarle así, periodo, y me oriento, por ejemplo, al desarrollo, imaginemos, esto es importante, a Delta Wantinsuyo, puedo hablar de la dimensión política, económica, social, y una red semántica me puede detallar a los protagonistas. En cambio, para mi curso de lenguaje y biología es más importante definir, saber qué es. Entonces yo para lenguaje empleo mapas conceptuales, pero para historia redes semánticas. Esa es la regulación metacognitiva. Tú has elegido la estrategia, ojo, y la pones en práctica. ¿Sí? Y la experiencia metacognitiva
ya es la misma actividad donde tú eres consciente de tus aprendizajes y acá viene lo bueno, acá viene lo bueno, eres consciente de tu evaluación. Profesor, entonces, mira, cuando en el examen de admisión del año, ojo, esto es muy importante, 2019-2, me pidieron lo siguiente. Analiza los enunciados y señale cuál emplea la metacognición como estrategia del aprendizaje. Entonces tú dices muy bien, metacognición es supervisión de la información y tiene tres elementos. El conocimiento metacognitivo. ¿Qué estrategias voy a emplear? Número dos, la planificación. Y número tres, la experiencia metacognitiva. Me planifico, utilizo las estrategias y acá viene lo más importante, me autoevalúo. Entonces, el proceso metacognitivo, si quieres resumirlo, recuerda dos cositas. Número uno, planificación. Esto implica autonomía, ojo, planificación, que implica autonomía. Y dos, autoevaluación. Planificación y autoevaluación. Planificación y autoevaluación. Recuerda, hay autonomía. Así que prepárate para esa pregunta que voy a presentar al final. Y para terminar, en la número 5 tienes al autocontrol emocional o también llamadas estrategias afectivas. Las estrategias afectivas, recuerda, son muchas, pero vamos a señalar tres. Hasta la fecha estas no han venido en el examen de admisión. En realidad nunca han venido las estrategias afectivas. Pero vamos a señalar tres. La primera estrategia es la del control de la ansiedad. La ansiedad en realidad se define en términos muy básicos, ¿sí? Porque si bien es cierto existe un trastorno llamado trastorno de ansiedad, la ansiedad en realidad se define, ojo, esto es importante, como una preocupación y miedo intenso, que puede ser entendido como excesivo y continuo ante situaciones cotidianas, ¿ya? Entonces, a veces esto puede producir una respiración agitada, sudoración, cambios de temperatura, sensación de cansancio, taquicardia, etcétera. ¿Sí? Entonces, la estrategia del control de la preocupación, control del miedo, control de la ansiedad o control, ojo, esto es muy importante, de lo que llamamos nosotros las tensiones o el estrés, pasa número uno por lo siguiente: trabajar con un factor cognitivo. ¿Cómo así, profesor, que el factor cognitivo? Así es. Los seres humanos debemos ser conscientes de nuestras cualidades y defectos. Las cualidades son valiosas porque han demostrado nuestros logros, pero los defectos pueden cambiar. Entonces, cuando un sujeto está preocupado, pensar positivamente significa pensar en nuestras cualidades y cuán bien demuestran los logros obtenidos y considerar que aquellas, ojo, características negativas pueden cambiar. Esa es la estrategia más básica. Si me preocupa un examen, pues yo debo saber lo siguiente: estoy bien porque hasta la fecha he logrado determinados conocimientos y aquellos que no lo sé, pues puedo aprenderlos. ¿Sí? Entonces, evitar la ansiedad o controlarla implica asumir nuestra potencialidad. Esa es la primera estrategia. La segunda es la estrategia de la valoración social. Los seres humanos debemos aprender a autorreconocer nuestros esfuerzos. Si tú reconoces tu esfuerzo, entonces vas a evitar sentir frustración o tristeza. ¿Cómo así, profesor? Sí, siempre es bueno, y esto lo establece muy bien la psicología cognitiva, que luego de terminar una tarea, nos veamos a nosotros mismos y nos digamos, lo he logrado, he aprendido. Así que es esa toma de conciencia de las metas cumplidas, ¿sí? Esa es la famosa valoración social, el famoso autorrefuerzo.
Y en el número 3 está la estrategia de la comparación. Una de las maneras de controlar nuestro estrés al momento de estudiar es compararnos de la siguiente manera, en el sentido positivo, ¿no? Ojo, no compararte con otro, ¿ah? Porque tal vez eso no te ayude, sino compararte con lo de la manera siguiente, ¿no? Tú eres consciente y dices, oye, hace una semana no sabía esto y ahora ya lo sé. Entonces, si me comparo con lo que no sabía antes y ahora con lo que sé, bueno, he mejorado, he mejorado. Ese es el asunto. Entonces, la estrategia de la comparación es darnos cuenta cuánto hemos aprendido. Soy consciente que ahora sé cosas que antes no sabía, ¿sí? Ahora tú me dices, profesor, pero yo me olvido y no estudio. Bueno, ese ya es otro asunto, ¿verdad? Muy bien. Tienes entonces a las estrategias para el aprendizaje. Continuamos. Primera teoría sobre el aprendizaje. Facilísima. ¿Estás seguro la conoces a la perfección? La famosa teoría del ensayo y el error. El famoso Thorndike escogió a un gato por tres razones. Número uno, los gatos son altamente flexibles. Quiere decir que pueden adaptarse rápidamente. ¿Sí? Número dos, los gatos son intuitivos. Información disponible la ejecutan sin problema. Y número tres, los gatos pueden pasar largas horas sin comer. Por eso escogió Sondheim al gato. Si tienes una mascotita gato, seguro has reconocido esas características, ¿verdad? El gato es independiente. El gato es muy independiente. Es intuitivo, es flexible, ¿verdad? A diferencia del perro, ¿no? El perro de Pavlov, no, pues. El perrito tiene otras características. El gato es flexible, se adapta rápidamente, es intuitivo, es conocido por ser un animal muy astuto. Muy bien, ¿qué hizo Sondike? Bueno, Sondike dejó sin comer a un gatito por varias horas. Cuando digo varias horas, es que aproximadamente fueron 36 horas sin comer. Entonces, ese gatito hambriento fue colocado en una caja. Afuera de la caja se encontraba comida. Entonces, el gato solo podía salir de la caja, solo podía salir de la caja si accionaba un mecanismo. Si el gato salía, pues se alimentaba. Entonces el famoso Sondheim desarrolló una serie de pruebas con ese gato. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene el detalle. Cuando Sondheim empezó a observar la relación que existe entre el tiempo y el número de ensayos, se dio cuenta de algo, que a mayor práctica, menor el tiempo que empleaba en solucionar un problema. Profesor, entonces, bueno, Sondheim encontró que en el primer ensayo, el gato tardó más de 150 segundos en salir. Pero cuando este gato pasó del primer al segundo ensayo, ¿qué ocurre? Profesor, lo hizo en menos de 50 segundos. Así es. Profesor, en el cuarto ensayo, mucho menos. Y así puedes notar en la gráfica, como a mayor número de ensayos, menor tiempo. Entonces, Sondheim, a partir de este experimento, desarrolló tres leyes. La ley del ejercicio, que dice que a mayor práctica, mayor consolidación del aprendizaje. La segunda ley, la ley de sin lectura. Si no hay práctica, si no hay ejercicio, si este no es continuo, la información se deteriora y se olvida el aprendizaje. Y la más importante que impactó al mismo Skinner fue la ley del efecto. La ley del efecto señala que si un comportamiento es recompensado con un estímulo agradable, entonces es muy probable que la conducta se reproduzca. Esa es la ley del efecto. Esta ley del efecto fue muy bien atendida por el famoso Skinner. Entonces, en los libros de psicología, a la teoría del ensayo y error
se le incluye en la famosa teoría del condicionamiento instrumental. Tú vas a encontrar algunos libros donde coloquen condicionamiento instrumental y van a colocar letra A, el ensayo y error de Skinner. Y letra B, perdón, el ensayo y error de Sondike. Y letra B, el condicionamiento operante de Skinner. No hay problema. Se les llama condicionamiento instrumental porque emplearon una serie de estrategias donde el sujeto podía interactuar con el entorno y consolidar sus aprendizajes. ¿Sí? Muy bien. Entonces no te olvides el ensayo y error del famoso Sondike. Finalmente tenemos al condicionamiento clásico de Pavlov, que seguramente tú esto lo dominas muy bien. Profesor, ¿Pavlov ha venido en el examen de admisión? Sí, ha venido 3 veces. 3 veces en el examen de admisión. Recientemente solo una. Allá por el 2016 y 17 hubieron preguntas sobre ello, pero muy básicas. ¿Sí? Muy bien. Aprendizaje por condicionamiento clásico. Tú ya lo conoces, ocurre una asociación y ¿qué más? Sustitución de estímulos. Así que el famoso Pavlov, ¿qué hizo? Bueno, le presentó comida a un perro. Inicialmente era polvo de carne, comida. La comida provoca en el perrito salivación. Así que a la comida se le llamó estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque provoca una respuesta natural. Y a la salivación se le llamó respuesta incondicionada. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Facilísimo, sencillo, muy sencillo. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. La comida, lo que hizo fue, así es, facilísimo, provocar salivación. Muy bien. Ahora continuamos. El famoso Pavlov luego desarrolló una serie de estímulos. Si bien es cierto, se habla de la campana, se habla pues de, por ejemplo, el sonido de un timbre, eso es cierto, pero inicialmente fue un metrónomo, fue el sonido de un metrónomo. Inicialmente fue un metrónomo, ¿ya? Pero lo importante no es qué sonido fue, sino la existencia de un estímulo. Entonces, imaginemos que sea el de un silbato. Si el estímulo lo que hace es provocar la atención del perro, pues se le llama entonces al estímulo estímulo neutro. Y a la respuesta del perrito se le va a llamar respuesta de orientación. ¿Sí? Que el perrito te preste atención. Respuesta de orientación. En la tercera vas a encontrar la asociación. Entonces, durante el condicionamiento vas a encontrar que el estímulo neutro se presenta pues antes de la comida. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, aquí está ocurriendo lo siguiente. Tienes pues que el estímulo neutro se asocia con el estímulo incondicionado. Estímulo neutro más estímulo incondicionado. Hay una asociación. Esta asociación lo que hace es desarrollar la salivación del perro. Y finalmente, ¿qué ocurre? Bueno, ante la presencia del sonido, que antes era un estímulo neutro, lo que ocurre es que el perrito empieza a salivar. Entonces, el famoso Pavlov se dio cuenta de algo. Luego de un proceso de condicionamiento, el estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado. Estímulo neutro, estímulo condicionado. ¿Sí? Facilísimo. Muy bien. Ahora viene lo bueno. El condicionamiento clásico tiene sus variantes. Si, por ejemplo, el sonido y la comida se presentan al mismo tiempo, a ese condicionamiento se le llama simultáneo. Si el sonido y la comida se presentan al mismo tiempo, simultáneo. Se le llama condicionamiento demorado cuando tú presentas primero el sonido y antes que termine ese sonido, tú presentas la comida. ¿Sí?
presentas el sonido y antes que termine el sonido, presentas la comida. Ese es el estímulo demorado. Luego tienes tú, condicionamiento demorado. Luego existe el condicionamiento vestigial o de huella. En el condicionamiento vestigial o de huella, tú te has dado cuenta de algo. Presentas el sonido acaba y presentas la comida. Ese es el condicionamiento vestigial o de huella. Y para terminar tienes al pseudocondicionamiento, que es retrógrado. Primero presentas la comida y luego presentas el sonido. ¿Sí? Esos son los tipos de condicionamiento. El famoso Pavlov esperaba que el condicionamiento logre dos variantes, la generalización o la discriminación. Por ejemplo, si el perrito, por ejemplo, solo emitía salivación ante el sonido del timbre, solo ante el sonido del timbre, se le llama pues discriminación de estímulos. Pero si el perrito podía salivar ante estímulos parecidos, se le llama generalización. Por ejemplo, imaginemos que Pedrito y Juana son enamorados hace 6 meses. Pedrito y Juana. Sin embargo, en la última semana han tenido sus conflictos, sus peleas. Entonces deciden verse un día domingo y cuando van caminando por el centro comercial, pues se pelean. Entonces ocurre pues que Juanita le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Hasta aquí nomás, terminamos. Y le empieza a gritar y ella se va. Entonces esto ocurre en la puerta del cine. Entonces Pedrito se pone a llorar, a llorar, a llorar. Y va pues por allí caminando llorando. ¿Sí? Muy bien. 4 meses después, Pedrito sale a caminar al centro comercial con su mejor amigo. Y cuando pasan por el cine donde le terminaron, él empieza pues a llorar. A llorar. Le trae recuerdos. Llora. Muy bien. Si solo llora ante ese cine, esa es la discriminación de estímulos. Solo llora ante ese cine. Ese cine, ahí es discriminación de estímulos. Pero si él de repente viaja a provincias o de repente se va a otro distrito y pasa también por un cine, por el solo hecho de ser un cine, él empieza a llorar también. Entonces sería un caso de generalización. ¿Sí? Voy a darte un ejemplo más. Hay personas que lamentablemente han sido asaltadas, maltratados o violentados en la vía pública. ¿Sí? Imaginemos el caso de una mujer que pues ha sido violentada y maltratada en un asalto. ¿Sí? Y quien la maltrató y la violentó pues fue un hombre. Entonces ella va corriendo, no escapando y toma el primer bus. ¿Sí? Va llorando, llorando, llorando y de pronto se calma, paga su pasaje y está calmándose. ¿Sí? Cuando de pronto, al pasar el tiempo, se le acerca el cobrador a decirle, ¿sabe qué? Ya se acaba la ruta. Entonces ella con tan solo ver al cobrador, uy, se pone nerviosa otra vez. Así como te has dado cuenta, hay una generalización de estímulos. Entonces hay personas que tienen traumas que luego se generalizan. Entonces estímulos parecidos provocan una respuesta de tensión, de miedo, de dolor. ¿Sí? Entonces no te olvides, generalización y discriminación. Muy bien. Vamos ahora con la última información. En realidad es una lectura que si a ustedes les interesa la pueden leer en casita, pero yo te lo explico muy breve. El condicionamiento clásico ha ayudado a personas que sufren de Alzheimer a poder desarrollar algunos aprendizajes. ¿Cómo así, profesor? Sí. Ustedes deben recordar por el tema de bases biológicas que el Alzheimer deteriora al hipocampo, al lóbulo temporal, al frontal y al parietal, ¿sí?
Claro, profesor, está deteriorando el sistema límbico y la corteza cerebral. Muy bien, pero hay una estructura que no se ve tan afectada, la cual es el cerebelo. El cerebelo, como tú sabes, trabaja con la memoria procedimental. Son conocimientos que se han aprendido y que luego se han automatizado. Entonces, como ya hay una degeneración del hipocampo, los investigadores entonces empezaron a considerar el condicionamiento del parpadeo. Entonces se dieron cuenta pues que existían ciertos comportamientos que se generan posteriormente gracias a la operatividad de una estructura que es pues el cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo demuestra plasticidad. Entonces allí se almacena la respuesta condicionada. Ah, profesor, ya. Entonces, en este caso, en las personas de Alzheimer, pues el cerebelo le permite todavía desarrollar este tipo de aprendizajes. ¿Sí? Es una lectura que te puede interesar. Muy bien. Hemos terminado con la parte teórica. Vamos a resolver las preguntas de la guía y luego nos dedicamos a resolver estas preguntas de admisión que he traído. Sí, me interesan resolverlas del 2019 y 2020. Y así nos da el tiempo, resolvemos otras 4 más. Porque en total he traído como, tengo aquí, 6 preguntas de admisión, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con la guía. A ver. Primera pregunta de la guía. Con respecto a las teorías del aprendizaje. Bueno, esto se va a tratar la próxima semana de acuerdo al avance. Dice. Relacione cada teoría con su correspondiente propuesta o característica. Número 1. La Gestalt. Bueno, la Gestalt desarrolló el aprendizaje por insight. Entonces tiene que ser la número 1 con la letra C. 1 con la letra C. La número 2. Procesamiento de la información. Esa es la teoría cognitiva en general. De la teoría cognitiva en general, claro, la teoría cognitiva general, claro, así es. La número 2 tendría que ir pues con, a ver, aquí sería procesar y almacenar la información. 2D. La número 3 iría pues aprendizaje por descubrimiento, el razonamiento inductivo. Y la número 4, aprendizaje significativo, sería pues subsunción, así es. CDBA, entonces como bien señala Luis, André, Harley y Karen, sería pues CDBA, la 1 es dedo. Pregunta 2. Existe una confusión en discriminar los principios de extinción y castigo negativo en el condicionamiento operante. Si bien, tanto en la extinción como en el castigo negativo, se debilitan las respuestas después del retiro del reforzador, ¿correcto? Sin embargo, la extinción ocurre cuando el reforzador específico que mantenía la respuesta condicionada ya no se presenta. Muy bien. En cambio, en el castigo negativo se retira cualquier otro reforzador. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de extinción se presenta cuando la letra A dice, un policía aplica una papeleta al chofer de auto que se pasa la luz roja del semáforo. Ese puede ser un castigo positivo. Letra B. Debido a las tardanzas de un obrero, su jefe procede a descontar su salario. Ese es un castigo negativo. El padre deja de reírse del vocabulario soez del hijo cuando antes lo celebraba. Eso es una buena opción también. Hay un reforzamiento allí. No, ahí hay un pues un castigo también. A ver, la letra D, a ver, ustedes están diciendo la D dice, Julia desaprobó un curso por ver la televisión, por lo que su madre suspende las propinas. Ah, ya. A ver, vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice, la extinción ocurre cuando el reforzador específico, a ver, voy a subrayarlo ya.
Dice, la extinción ocurre cuando el reforzador específico que mantenía la respuesta condicionada ya no se presenta. Ay, ay, a ver, a ver. La extinción ocurre cuando el reforzador específico que mantenía la respuesta condicionada ya no se presenta. A ver, vamos a ver. En la letra B dice, debido a las tardanzas de un obrero, su jefe procede a descontar su salario. Ya. La letra C dice, mira, el padre deja de reírse. O sea que antes se reía. Del vocabulario soez del hijo. O sea que el pequeño decía una mala palabra y el padre se reía. Ahora ya no se ríe. Así le está quitando el reforzador, claro. También la letra D dice así, mira. Julia desaprobó un curso por ver televisión, por lo que su madre suspende las propinas. ¿Las propinas qué refuerzan? Los estudios no lo dice. Así que nos quedamos con la letra C de casa, pues. Ahí está. Recuerden que el condicionamiento operante lo tenemos que trabajar la próxima semana según el avance, ¿ah? No sé por qué han colocado aquí condicionamiento operante o en el avance no está. En el avance está la próxima semana. Identifique la alternativa que mejor relaciona los casos denunciados. A ver, Carlos siente calor, prende el aire acondicionado y deja de sentir calor. Y ese es un reforzamiento negativo. El niño deja de mover una colmena después de recibir una picadura de abeja. O sea que la 2 es un castigo positivo, la 1 es un reforzamiento negativo. Roberto se acerca a hablar con una mujer desconocida en un bar. Ella le sonríe. Lo están reforzando positivamente a Roberto. 4. Jacinto deja de llamar a su enamorada porque ella no le contesta el celular. Y hay una extinción. ¿Te diste cuenta? Retiró el reforzador. Entonces sería 1B, 2A, 3D, 4C. Entonces la clave sería pues aquí 1B. Ahí está. La clave sería dedo. Muy bien. Pregunta número 4. Cada vez que un joven va a visitar a una chica, lleva pollo al horno, pizza o algún postre. Tanto la chica como su familia reciben al joven con alegría y lo tratan muy bien. En este caso, la conducta reforzada es, bueno, si lo que desean es que el joven siga llevando pollo al horno, pizza o algún postre, si quieren que el joven lo siga haciendo, entonces lo que van a hacer es recibirlo con alegría, pues lo están reforzando a él. Lo siguen tratando bien para que siga llevando su pollito, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? La conducta reforzada. Perdón, tenían razón. La conducta reforzada es llevar pollito al horno, pizzas o algún postre. Acabo de abrir el chat. Muchas gracias. Clave de la 4, dedo. Pregunta 5. La persona que aprende a identificar a su familia dice, con solo escuchar su voz por la línea telefónica, constituye un ejemplo de, bueno, la única posible aquí es condicionamiento clásico por asociación de estímulos. 5, beso. 6. Ojalá que la próxima semana hayan preguntas de este tema. Si no, ojalá que hayan puesto preguntas sobre este tema, o sea, sobre aprendizaje significativo la próxima semana. A ver, significativo. César, al culminar la clase de motivación, expresa con satisfacción. Ya sé por qué es importante estar motivado y sé lo que debo hacer para lograrlo. Es correcto, está relacionando experiencias previas con conocimientos nuevos. Juana aprende mejor razonando inductivamente. No, este sería por descubrimiento. José relaciona los contenidos previos con los nuevos. Perfecto. Ana asume que el cerebro funciona como una computadora porque recepciona, almacena y recupera la información. Supongo que en la 4 están haciendo referencia a la teoría del procesamiento de la información.
Y en la 5 dice, Jan está convencido de que para aprender mejor es importante almacenar los contenidos y procedimientos en los diferentes tipos de memoria. Entonces sería 1 y 3. 1 y 3, la clave sería entonces... ¿Y por qué avión? A ver. Avión. ¿Avión? ¿Qué dice avión? Avión dice 3 y 4. 3 y 4. No, pues. No, no, no. La 4 es la teoría del procesamiento de la información, la que compara la mente con una computadora. ¿Mm? Sería 1 y 3. Clave entonces sería casa. Lo que pasa es que estas preguntas son para la próxima semana. Sí, Luis, lo que pasa es que, mira, explicarte ahorita las dos teorías nos van a tomar por lo menos media clase o media hora. Esa pregunta no corresponde al tema de hoy, corresponde a la próxima semana. Lo que pasa es que en la número 1, a través de su experiencia, el joven se ha dado cuenta que lo que hacía antes no estaba bien y ese es significativo. Por eso la 1 es significativa. 7. En un experimento se entregaba una bolilla de comida a una rata cada vez que presionaba una palanca. En el siguiente gráfico se describe la frecuencia de sus conductas y el número de sesiones. ¿Qué ocurrió probablemente en la sesión 8, 9 y 10? Bueno, es posible que se haya dejado de reforzar, correcto. ¿Se dio 2 bolillas de comida? No, incluso aumentaría la frecuencia. ¿Se empezó a darle algo desagradable? Correcto. ¿Se suprimió algo desagradable? Es falso, más bien eso mantendría. Entonces sería 1 y 3. Clave de las 7, Deto. Pregunta 8. Un profesor de física desea que sus alumnos formulen el concepto de gravedad a partir de una serie de experimentos en los que se aprecia el efecto de ellas sobre los cuerpos. Aquí está utilizando un tipo de aprendizaje. Bueno, la pregunta está mal, ¿no? Porque si te preguntan tipo de aprendizaje, la clave sería pues cognoscitivo, ¿sí o no? Ahora, si te preguntan eso, claro, si te están preguntando, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje es cognoscitivo? Ahora, si te preguntan, ¿qué teoría del aprendizaje me permite comprender mejor los conocimientos desarrollados por los estudiantes? Como sería una pregunta de admisión. Entonces ahí hay un detalle. Como ellos han aprendido a razonar, yo supongo, porque acá necesito contexto, y lo vas a ver con las preguntas de admisión. Las preguntas de admisión son muy claras. Aquí necesito un poquito más de contexto. Si la pregunta, por ejemplo, apunta a que los alumnos están razonando inductivamente, entonces no hay duda que sería por descubrimiento. Y ustedes muy bien lo han identificado. Sí, 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 eso es correcto. Pero el tipo de aprendizaje es cognoscitivo. 9. Aprendizaje por descubrimiento. Otra vez, a ver. Un joven refiere que aprendió a soldar viendo a su padre trabajar como soldador. No, este sería por imitación. Vicario. ¿Sí? Pamela aprende a bailar una danza moderna observando los pasos en un video de internet. Nuevamente vicario. Félix presentó 3 especies diferentes de mamíferos para que los alumnos observen y entiendan el concepto de mamífero. Correcto, correcto. Y la de dice, Zaida le pide a sus alumnos que le mencionen 3 animales vertebrados que desarrollaron ese día en la clase. Ok, este sería significativo. Entonces aquí la clave, muy bien la 9, sería casa. Pregunta 10. Un estudiante de biología ve cada vez más en su microscopio y el botánico capta detalles en las plantas que para otros pasan desapercibidos. Es una información llamada cognoscitiva. Correcto. Sin duda, ¿no? 10 dedo. Muy bien María, muy bien Harley, muy bien Luis. Pregunta 11.
Jorge ha mandado a su pequeño hijo a dormir sin comer su postre preferido por haber pintado las paredes de la casa. Para corregir al niño, él está utilizando un principio conductual denominado, ok, muy bien, está diciendo que ha aplicado el papá. Padre ha aplicado un castigo negativo. Recuerda que al castigo negativo se le llama costo de respuesta. 11 dedo. 12. Es el fenómeno que se desarrolla cuando la conducta reaparece luego de que había sido extinguida. Bueno, esto lo iba a trabajar al detalle la próxima semana, pero creo que es sencillísima. Muchos de ustedes veo que la saben. Es la recuperación espontánea. 12 dedo. Pregunta 3. Incluir en el programa de desintoxicación alcohólica la administración de fármacos que provoquen náuseas, vómitos, visión borrosa o dificultades para respirar al consumir alcohol, reduce la necesidad de beber. Esto se explica a partir del principio de aprendizaje llamado, bueno, lo que pasa es que la pregunta es muy buena, pero al final no sé por qué coloca principio de aprendizaje. No sé de dónde sacan eso. ¿No sería mejor colocar, esta se explica a partir de la teoría del aprendizaje denominada? Así debería ser, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo de la número 13 es que se busca asociar una consecuencia con una necesidad. O sea, tú tienes una necesidad de beber, entonces tú la vas emparejando con una consecuencia. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque en el condicionamiento operante, ojo, y esto es muy importante, tú tienes a un sujeto activo. En el condicionamiento operante, por ejemplo, yo te había explicado, ¿no? Un niño se puede resistir al condicionamiento operante. Pero en este caso está en un programa de desintoxicación. Así que irremediablemente va a recibir el medicamento, no lo puede rechazar. Por eso es un condicionamiento clásico. Está asociado. 14. Para reparar su licuadora, una ama de casa probó diferentes alternativas hasta que finalmente una dio resultado. Podríamos afirmar que la estrategia de solución es ensayo y error. Ya esta es pregunta de la clase pasada. 15 casa. 14 casa. 15, la última, ¿no? Al proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, destrezas, nuevos modos de comportarse, que le permiten alcanzar eficazmente sus objetivos. Este sería el aprendizaje. Clave de la 15, avión. Muy bien. Muy bien, me confirman por favor, no perdemos más tiempo si estamos listos para las preguntas de admisión. ¿Me confirman? ¿Estamos preparados? Muy bien. Voy entonces a compartirles las preguntas de admisión. Por favor, por reloj, respetamos el tiempo. Vamos a tomarnos 2 minutos por pregunta. ¿Sí? Para poder hacer mayor número de preguntas, 2 minutos nada más. Muy bien, son entonces la 1:43. A la 1:45 leo tu clave. Por favor, respetar el tiempo, ¿ah? Vamos.
Analice los siguientes enunciados y señale cuál emplea la metacognición como estrategia del aprendizaje. Muy bien. A ver, vamos a abrir el chat y noto claves. A ver, vamos a ver. Ya. Enano, avión, enano, avión, enano, avión. Uy, enano, avión, avión, enano, avión, 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 enano, avión, avión. Miren ustedes, estamos entonces entre avión y enano. Vamos a leer avión. Para comprender mejor un tema, Dante siempre realiza esquemas como una forma personal de entender y evalúa lo que aprendió. O sea que Dante ha elegido su estrategia, la ha aplicado y se ha evaluado, se ha hecho las tres cosas. Ha desarrollado el conocimiento metacognitivo, ha desarrollado la planificación de la metacognición y se ha evaluado, ha hecho las tres. Ahora leemos el caso de Elena. Dice, cuando Elena quiere aprender un tema específico, siempre pide ayuda. O sea que Elena no es autónoma. Ya, ya, ya. Dice, analiza el contenido que le ofrecen y decide estrategias de repaso a utilizar. Y la autoevaluación, Elena no se autoevalúa. O sea, siempre pide ayuda. O sea, Elena no es autónoma y no se autoevalúa. Por esas razones, la clave ¿cuál es? Avión. La clave aquí es avión. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si estamos de acuerdo? ¿Me confirman por el chat? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, mucho cuidado a los que han marcado, mucho cuidado a los que han marcado este enano, cuidadito. Recuerda entonces avión, ¿sí? Recuerda que la metacognición es, ¿sabes qué estrategias hay? Las aplicas y te autoevalúas. No te olvides de la autoevaluación. Siguiente pregunta de admisión. Vamos con esta pregunta. Son la 1:48, perdón, 49, 1:51. Leo tu clave. Vamos.
Veo que contestaron con velocidad. Elija la alternativa que relacione cada estilo de aprendizaje con la oración correspondiente. Abrimos el chat. Muy bien. Noto que hay unanimidad. A ver, unanimidad. A ver, casa, casa, casa. Uy, dedo. Por ahí vi un dedo. Ok, dedo, dedo. Muy bien. Vamos a ver. No se preocupen que estamos para aprender. Todos estamos de acuerdo en que el repaso se desarrolla el subrayado. Así que creo que ahí no tenemos duda. La uno es casa. Muy bien. Ahora leemos la letra A y la letra B. Y lo que voy a hacer ahorita es presentarte el esquema de la diapositiva, ¿sí? Mira, en el esquema de la diapositiva, quiero que te concentres en esto, mira. Ojo, acá. Vamos a esto, lo que dice aquí, mira. Ahí está. Ahí, a ver. Ahí se ve bien. Muy bien. Como tú eres lo máximo, a ver, voy a dejar de compartir esto un minuto. Me vas a disculpar. A ver. Sí, sí, sí. Estoy ordenándolo un ratito. Ya está. A ver, este es el Meet. Muy bien. Dice, no está. Ah, sí, no estoy presentando. Sí, lo sé. Estoy. A ver. Ahora sí, ¿ves? Estaba haciendo el acercamiento. Muy bien. Como puedes darte cuenta, en la elaboración hay algo llamado elaboración conceptual, ¿cierto? Muy bien. Y en la organización hay mapas conceptuales o redes semánticas. Ahora mira, en la organización de la información hay algo que dice, mira, jerarquización. ¿Qué es jerarquizar? Es considerar que algunos elementos van primero y otros van después, ¿sí o no? Es comparar y decir, oye, este es más importante que el otro. En cambio, en un esquema conceptual puede estar desarrollándose una elaboración conceptual, puede ser una analogía, puede ser una inferencia. Entonces, estoy de acuerdo con los compañeros que han dado pues la clave. A ver, voy a dejar de compartir. Lo siento, es que como son dos dispositivos, entonces estoy de acuerdo con los compañeros que han dado la clave. A ver qué clave era. Así es, por supuesto. Entonces, organización iría con la letra A porque está jerarquizando y la elaboración iría con la letra B. Así que la clave es casa. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor, si estamos de acuerdo? Si se ha podido entender. Estamos de acuerdo. Muy bien. Última pregunta de admisión. Son la 1:55, perdón, 1:56. 1:58. Bueno, si el tiempo nos alcanza, creo que podemos hacer dos más, ¿ah? Ya, 1:57 entonces. 1:57, leo tu clave. Vamos.
La pregunta dice, ¿las teorías cognitivas han aportado a la comprensión de los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Así hoy los docentes se interesan en que sea el propio estudiante quien conozca y reconozca la forma en que se aprende, tomando en cuenta sus características personales y la selección de las estrategias para el logro de sus metas. Bueno, este es el aprendizaje metacognitivo. Entonces, la única posible es el autorregulado. Correcto. La clave entonces sería, como bien lo han señalado ustedes, muy bien, Karina, María, David, Edith, Eric, Melissa, Diego, autorregulado. Muy bien. Nos despedimos con esta última pregunta a las 2 de la tarde. Vamos, a las 2 leo tu clave. La práctica de una conducta violenta como consecuencia de ver programas televisivos que presentan frecuentemente agresividad se denomina. Su compañero David dice, ese es el vicario, ¿cierto? Así es el aprendizaje vicario. Entonces la clave, como bien lo señala Deli, Edith, lo señala Henry, lo señala Sheila, Melissa. Esa sería pues la clave enano, aprendizaje social. Muy bien, clave enano. Que les vaya muy bonito. Cuídense mucho. Nos vemos.